Bueno, buenas tardes. Este es el tercer episodio del ciclo de entrevistas de FEJA. En esta oportunidad nos acompaña Mario Laporta, que es abogado penalista y con especialidad en Derecho Tributario. Ha tenido además una gran trayectoria en el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal. Especialista y máster en Derecho Penal y también Derecho Tributario. Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y profesor de Derecho Penal en la Universidad Austral y en la UBA y director académico de la Facultad de Derecho de la Austral. Gracias, Mario, Muchas gracias por acompañarnos. Debe tener un currículum más extenso, pero, sí, pero no hace falta. Es un resumen. Además, ha escrito muchos libros, así que le agradezco. Hay que demostrarlo en cada acto, así que eso Exacto, los papeles claro. se los lleva el viento. Hay que revalidar. Sí. Bueno, Mario, quería aprovechar tu expertise fundamentalmente en temas penales, con una noticia que viene avanzando, que es que el Ministerio de Justicia está avanzando en la implementación del sistema acusatorio, la Comisión Bicameral también. Si no comprendo mal, en 2019 arrancó Salta y Jujuy, siguió Rosario, ahora sigue Mendoza, si no me equivoco, y bueno, sí, progresivamente se va. Quisiera un pantallazo tuyo respecto de esto y si podés sobre todo explicar también a la audiencia qué mejoras trae el sistema acusatorio en el proceso penal. Bueno, a ver, sobre esto yo podría hablar indefinidamente porque dentro de mi ámbito de expertise la litigación es uno de ellos. Yo dirijo la diplomatura en litigación de la Austral y hace mucho tiempo que nos dedicamos a temas de litigio y la verdad que trabajé bastante en la implementación del acusatorio en su momento y ahora también estamos conformando un equipo para trabajar con eso. Y la verdad que es una de mis pasiones el litigio y sobre todo el acusatorio. Es una excelente medida. Yo creo que acá si hay algo en donde el Ministerio de Justicia la está pegando es con la implementación del código. Es realmente muy saludable, muy saludable. Y es un código que yo siempre digo en las clases, no es por capricho, no es que sea una moda, ni porque es moderno, ni porque es una vanguardia, sino que es un código que permite mucho mejor que se adapten las garantías constitucionales al proceso. O sea, no hay un código perfecto, no hay un modelo perfecto. Lo que sí está claro que tiene que haber modelos que por defecto se lleven mejor con las garantías y este es el modelo que mejor se lleva. Además, como dicen los gringos, que yo estoy estudiando allá, esto funciona porque hace más de 200 años que lo implementan. Entonces, la verdad, está probado. Está probado, está testeado. Y lo cierto es que los que litigamos sabemos que la premisa que marca el código, que es la diferenciación entre la función de investigar y la de juzgar, los que litigamos nos damos cuenta que eso es el talón de Aquiles de las garantías. O sea, en la medida que un juez no tiene función de investigar y no se pone a cargo de una investigación y no rinde cuentas por la investigación, entonces puede tener una postura expectante, imparcial y decidir las cosas de manera imparcial. Y todo lo demás se deriva de eso. Inclusive el tema de la celeridad, el tema de los acuerdos, arriba del 90 y pico % de los casos se resuelven por acuerdo. En Estados Unidos, arriba del 98% de los casos se resuelven por acuerdos. Y acá la expectativa es esa también. Entonces descomprime el sistema, la víctima, recibe una mejor solución, porque en la mayoría de los casos la víctima quiere reparación, no quiere una justicia universal, ¿no? Entonces una retribución. Entonces es el modelo que mejor se adapta a las garantías y a lo que demanda la sociedad, creo yo. ¿A qué se debe la demora en la implementación? ¿Es un tema de resistencia de los jueces o fue un tema político más que nada? En realidad hay una fachada, uno cuando conversa con los distintos actores hay una fachada que tiene que ver con los recursos, con la capacitación, con la infraestructura. Estos son en realidad, como digo, eufemismos, fachadas. La gran resistencia es cultural, o sea, el Poder Judicial y los abogados en general, pero somos muy tradicionalistas, es muy conservador, entonces cuesta mucho cambiar el chip. Nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, en las clases y explicamos la parte introductoria, cómo funciona el sistema, hay mucha gente que aún pasando eso todavía no termina de captar muchas premisas del sistema. Entonces yo creo que hay una resistencia cultural. Y es una resistencia, como toda resistencia cultural, es un poco, caprichosa. Caprichosa, claro. Porque realmente es un modelo que se puede llevar adelante incluso sin código, o sea, sin un código procesal acusatorio vigente. Hay un montón de prácticas que se pueden hacer
y que se vienen haciendo para que el sistema sea más acusatorio, y algunas se vienen haciendo. Es un tema cultural y se puede implementar de un día para otro. Me hiciste acordar cuando planteabas el modelo norteamericano en algún punto. ¿Qué pensás te llevo a otra institución de eso que nosotros venimos desarrollando, por lo menos en las provincias, sobre todo, que es el juicio por jurado? Sí. Porque el tema del sistema acusatorio en algún punto no puede entender que digamos, hace al sistema más republicano en algún punto. Totalmente. Respecto digamos, de la distribución del poder o de la desconcentración del poder. Ahora, respecto del juicio por jurados, ¿cómo ves vos el avance, sobre todo en las provincias, y si se puede, si puede prosperar una alternativa en el sistema federal? Uh-huh. Sí, yo, como todos nos pasó, también con el acusatorio, siempre tuve una resistencia inicial al juicio por jurados hasta que lo fui conociendo, fui viendo cómo funciona, y realmente hoy mi posición frente al juicio por jurados es totalmente a favor. El juicio por jurados, lo que pasa es que también hay que pensar que el juicio por jurados proviene de un sistema, el norteamericano, en donde, como te digo, el porcentaje que llegan a juicio son muy poquitos, claro. 2 y incluso menos. Entonces, además rige tanto para el sistema penal como para el sistema civil, y es un modelo que en definitiva acerca más la solución a la sociedad. Y aparte es más proclive a soluciones justas, porque el jurado tiene mucho menos prejuicios, ¿no? No se corre el riesgo de que se forme la opinión por los medios y demás. El mismo riesgo o menor que los jueces técnicos, porque los jueces técnicos tienen por defecto un montón de condicionamientos que ya están en su función. Lo que piensan, lo que escribieron, sus superiores. O sea, hubo un caso hace algunos años de una violación. Me acuerdo que un tribunal técnico había absuelto al acusado. Eran 2 acusados, si no me lo recuerdo. Y en el interín, esos jueces fueron destituidos. Claro. Y después el caso llegó a otro tribunal. ¿Qué va a hacer ese otro tribunal cuando sus antecesores fueron destituidos por el fallo que habían dictado? Era un tema de género bastante complicado, pero yo creo que los jueces técnicos tienen muchos más condicionamientos que el jurado popular. O sea, los mismos, porque también ven la televisión, claro. Pero muchos más. Mario, te quiero preguntar, hace poquito vi un tuit tuyo, que creo que en diciembre del año pasado, que planteaba algo así como modificar el Código Penal e imitar el tipo penal de colusión chileno. Sí. Me llamó la atención, te lo quería preguntar simplemente a qué obedecía y qué puede traer de novedoso. Ya tuve mis problemas con el tuit porque no sé si están en mi currículum cuando yo integraba el Tribunal de Disciplina de la Liga. Público? No, ese también, ahí me echaron también. Pero el Tribunal de Disciplina de Superliga, que fue. Sí. Yo tenía unos tweets muy viejos haciendo chistes con San Lorenzo, y justo le habíamos sacado puntos a San Lorenzo y Huracán. Sí. Se armó tremendo revuelo. Tinelli se puso. A mí me amenazaron por todo. Estábamos en el tribunal con jueces, que me acuerdo uno de los jueces me había dicho: me amenazaron más por este fallo que por condenar a genocida a versión perpetua. Sí, claro. Pero no, ese tuit tiene que ver con que en ese momento se estaba hablando de la apertura del mercado. Esto fue reciente, fue apenas asumió Milei. Sí. Estaba hablando de la apertura del mercado, de la libre competencia, y entonces creo que estaba empezando a aparecer el tema de las obras sociales. Sí. Entonces, ¿qué es lo que el modelo de colusión? La regulación. Claro, entonces si vos querés desregular, la consecuencia de eso, jurídico-penal, es establecer algún tipo penal que capte cuando hacen acuerdos para fijar precios en la colusión. Y en Chile, por eso digo estilo chileno, porque ellos lo tienen y tuvieron un caso Corpesca muy importante en donde se condenó por colusión. Entonces, la verdad que si vos querés hacer una apertura de mercado y querés que se regule solo, bueno, eso tiene que tener un contrapeso que es, ok, regúlense, pero no se pongan de acuerdo para establecer los precios. Claro, eso no haya cartelización. Claro. Es un tema de cartelización y en los códigos penales modernos está. Mario, ¿ves necesaria la posibilidad de una reforma del Código Penal? A ver, sí, yo integré como asesor la comisión anterior. En esta tuve algunos acercamientos, pero yo la verdad que no tengo más tiempo para nada. Pero la verdad que a ver, el Código Penal necesita ser reformado, pero no creo que sea algo imperioso. O sea, si nosotros estamos desde 1921 con un Código Penal funcionando, o sea, es mucho más importante la reforma procesal que la reforma penal. Bien. Porque desde la reforma penal, obvio que falta sistematización, obvio que faltan bienes jurídicos, falta un montón de cosas. Congruencia con algunas cosas. Totalmente, pero me parece que en un modelo en donde adversarial, acusatorio, en donde los acuerdos dominan la cuestión,
Claro. La legislación de fondo es como que no es que pasa a un segundo plano, pero pierde protagonismo frente a la cuestión procesal. Es mucho Bien. más importante el Código Procesal, pero sí que es importante. Hay que actualizar el Código Penal y sobre todo arreglar los remiendos, porque está remendado por todos lados. Te quiero consultar, para ir cerrando el capítulo penal, el gobierno tiene la vocación de enviar un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, que es un tema recurrente que todo el tiempo viene. ¿Qué hay que hacer? Si el régimen, uno cuando habla del régimen penal de la minoría no habla solo de la edad, sino de un conjunto del sistema. Sí. Pero digo, ¿qué pensás de eso? ¿Por dónde tiene que ir la reforma o no, si no tiene que haber reforma? Mira, el tema de la minoridad a mí me parece que parte de una premisa muy clara. La edad hoy por hoy es una cuestión individual. O sea, nosotros trabajamos con un estándar, ¿no? con una línea normativa que dispone el legislador, que la dispuso hace mucho tiempo y evidentemente la normalidad, ¿no? la posibilidad de acceder al conocimiento de la norma va cambiando. Y digamos, el esquema de edad en el sistema penal es un esquema que impacta en todo el código. No sé, por ejemplo, el delito contra la integridad sexual. Claro. Hay presunciones basadas en la edad en todo el código. La imputabilidad es un tema que hay que pensarlo de otro modo. O sea, no tanto cuál es la edad, lo que fuera, porque eso va a depender más que nada del caso concreto. Lo que hay que pensar es qué solución se le va a dar en el caso de bajar la edad. O sea, creo que bajar la edad es algo que prácticamente todos estaríamos de acuerdo en la medida que científicamente... que la evidencia indique que... La evidencia indica claramente, claro, que la comprensión de la criminalidad del acto es muy anterior, o sea, con el bombardeo de información que tienen los chicos, o sea, pueden discernir todo. El tema es qué hacemos con eso, o sea, no puede haber un proyecto de minoridad si no se parte de la base desde cuál va a ser la consecuencia, qué se va a hacer con eso, porque ¿qué van a hacer? Lo van a mandar a un calabozo, entonces... la discusión de si la edad está bien o está mal es la discusión de segundo orden. La discusión de primer orden es cuál va a ser la consecuencia, qué van a hacer con eso. Bien. Porque no es cuestión de encerrar en una bolsa a chicos que delinquen. O sea, bien. Y aparte hay otra cosa. Yo vi por ahí una estadística y la incidencia de los casos es muy baja. O sea, es más el impacto que tiene cada caso, pero estadísticamente no hay tantos casos de... No, al revés. Indica lo contrario. Realmente es muy bajo. Mario, para cerrar el capítulo penal, me interesa tu opinión respecto a un tema... también que es crítico, sobre todo en América Latina, que es el tenor o los procesos judiciales a líderes políticos, dirigentes políticos. Hace tiempo que, o sea, uno puede pensar en el periodo democrático, desde Menem para acá, todos los presidentes atraviesan procesos judiciales, en los países de la región igual. Hay algunas diferencias en algunos países de la región que en realidad, Brasil, por ejemplo, más allá de los procesos judiciales, se utiliza mucho el mecanismo de juicio político. Ahora, ¿qué pasa con este proceso, digamos, que atraviesa la región? Si hay politización de la justicia o judicialización de la política. Sí, bueno, Perú. ¿no? Perú es más crítico. El caso más crítico. El extremo. Yo tengo un buen amigo que fue político de raza que dice algo que a mí me convence, que es que a los funcionarios, a los presidentes hay que jugarlo mientras están. Claro. Porque después cuando se van, entran en el juego de la política. Lo cierto es que es inescindible la política del derecho, pero lo que no se puede permitir es que el Poder Judicial sea una especie como de consultor, no de árbitro del político que se va. Porque siempre termina siendo que el político que se va, esperan a que se vaya para que pierda fuerza para enjuiciarlo. Y lo cierto también es que muchas veces uno ve las causas, a mí me toca intervenir en un montón, y yo muchas veces digo, pucha, o sea, esto es importante, o sea, son casos de corrupción visibles. Entonces, de alguna manera, tiene que haber algún modelo, sobre todo de independencia, para que los delitos puedan ser juzgados en el momento que se cometen, o por lo menos en forma temporal, y no 10 años después, 20 años después. Ahora están empezando a aparecer fallos. Había uno en Mendoza, en el consultado esta semana, de imprescriptibilidad de los crímenes de corrupción. Y eso no es la salida. Claro. Porque en definitiva es una mala llave para terminar juzgando cualquier cosa o para terminar ocultando los casos graves. A mí se exagera un poco, se sobreactúa una cuestión. Sí, pero viene de la mano de la primera pregunta, porque yo creo que si se trabajara en un ministerio público eficaz, con áreas que se controlen, con áreas que litiguen de manera eficaz y que puedan perseguir los delitos de manera eficaz, este problema de la independencia se daría, porque hoy el problema que nosotros tenemos para la corrupción es la falta de persecución también, porque en definitiva, si vos tenés un sistema en donde un caso depende de un solo fiscal
Y, a ver, o sea, esto pierde total seriedad. Entonces, tiene que haber, o sea, para mí la reforma tiene que arrancar por el Ministerio Público. ¿Vos pensás que el cambio de sistema puede beneficiar totalmente a la independencia del Poder Judicial? Totalmente sí. Sobre todo para delitos. O sea, la división de funciones de investigar y juzgar, en donde, por una parte, y por otra parte, un Ministerio Público que sea eficaz o que esté preparado para litigar y que lo haga de manera implacable, es fundamental. Y hoy tenemos, para mí, en el Ministerio Público Fiscal una pata muy floja. Porque por esta provisoriedad del procurador interino, porque yo lo conozco muy por adentro, no hay equipos interdisciplinarios de trabajo, hay áreas atomizadas, poco eficaces. Entonces, eso más la tecnologización del Ministerio Público es fundamental. Yo creo que la clave hoy está en el Código Procesal Penal, en el acusatorio y en el fortalecer al Ministerio Público. Totalmente, hay que elegir un procurador urgente. Es increíble urgente, eso, que tengamos todavía... urgente. Mario, te quiero consultar por tu otra faceta como tributarista o digamos como abogado. La ley Bases plantea una serie de reformas, entre ellas, bueno, el régimen de grandes inversiones, pero que te lo quiero vincular con el sistema penal. Por ejemplo, el RIGI no genera conflictos potenciales, no estoy hablando del impacto económico que puede tener, que puede ser positivo o negativo. Hablo de un posible impacto en el sistema penal respecto del lavado de activos y demás. ¿Ves algún conflicto ahí? Es relativo porque en general todos los sistemas de moratoria, blanqueo, ¿no? Esos sistemas no tienen un impacto directo en el delito de lavado de activos porque no lo pueden tener. Siempre queda pendiente de un hilo, ¿no? La cuestión de lavado. De hecho, hubo denuncias por lavado. O sea, lo que muchas veces hace el Estado de yo te ofrezco el blanqueo, te invito, pero me inhibo de hacer denuncias. Bueno, eso no significa que la denuncia no pueda venir un tercero. Yo siempre, cuando me consultaban, cuando hay blanqueo, siempre digo, bueno, podés hacerlo, pero bueno, no te pelees con tu mujer o no te pelees con un empleado porque si la denuncia viene por afuera, no hay una exención para el delito de lavado, ni puede haberla por nuestros compromisos internacionales. Entonces, pero la técnica legislativa, vos advertís que es la correcta respecto de el monto, el límite. No hay otra. No hay otra. Yo creo que no hay otra y me parece que si vos querés blanquear o atraer inversiones o atraer blanqueo o lo que fuere, tenés que computar las sanciones penales, o sea, porque si no, no hay incentivo. Lo que pasa es que sí, los sistemas de blanqueo vienen arrastrando vicios de los sistemas anteriores que se replican por copiar y pegar. No sé, por ejemplo, en las moratorias hay una regla que es ancestral, que dice que se suspende la causa y se interrumpe la prescripción. Yo estoy seguro que quisieron hacer la suspensión de la prescripción, no la suspensión del proceso. Y eso genera un gran problema porque la prescripción, o sea, todo el mundo piensa que se suspende la prescripción y lo que se suspende es el proceso. Entonces la prescripción se interrumpe y vuelve a correr. Y como los plazos de moratoria son de 10 años y los plazos de prescripción suelen ser de 6 en los delitos básicos, o sea, es más o menos la pena más alta común, te puede pasar que prescriba antes de terminar los planes de pago. Por eso hay detalles que se arrastran en la soncera legislativa que me parece que hacen perder eficacia, pero tienen que ser amplios, ¿no? Tienen que ser amplios para que sea eficaz. Hace mucho tiempo que se habla de que la Argentina necesita una reforma tributaria. ¿Por dónde pensás que tiene que pasar? Entiendo que tuviste un paso breve y quizá profesional por el Ministerio de Economía y trabajaste como asesor en esa materia. ¿Cuáles son las falencias o los grandes problemas que tiene el sistema tributario argentino y cuáles son los desafíos? Yo me acuerdo cuando estudié, cuando hice mi maestría en Derecho Tributario, viniendo del mundo penal, lo primero que me sorprendió fue la falta de sistematización. Nosotros tenemos una ley general tributaria, que es la 11683, que es una ley que tiene, o sea, a veces es incomprensible. Es incomprensible los textos, los artículos a continuación de la continuación, y las leyes de los impuestos son igual de incomprensibles. Entonces, la diversificación de impuestos, la multiplicación de impuestos, la superposición de impuestos, tiene que ser más sencillo. O sea, hoy
ser un responsable inscripto, tenés que tener una maestría más o menos en impuestos para poder más o menos llevarlo. Claro. Tiene que ser mucho más sencillo y además tiene que tener, yo no soy economista, pero claramente menos impacto. Yo creo que el gobierno hoy está en esta línea, me parece que es muy saludable, que la concrete en definitiva, pero menor impacto impositivo y más simplificación. El gran problema es la complejidad y la burocratización. Y sobre todo también... nosotros tenemos un sistema fiscal de verificación que es potentísimo, tremendamente potente. Entonces, sobre la base de eso puede permitir la simplificación. Te pongo un ejemplo. En el sistema penal tributario, uno lee fallos hoy, actuales, en donde siguen diciendo que nosotros tenemos un sistema autodeclarativo. Eso es mentira. O sea, es cierto en los papeles. Es una ficción. Es una ficción si el fisco sabe más de nosotros que nosotros mismos. Yo a los alumnos les digo, pónganse en nuestra parte y van a ver que se van a encontrar con cosas que no ustedes saben. Entonces, eso es una herramienta para simplificar de manera radical los impuestos y eso se puede hacer. Bien. En agosto se cumple el 30º aniversario de la sanción de la reforma constitucional del 94. Es una pregunta que hacemos en todas las entrevistas, sean abogados, jueces, operadores del derecho. ¿Qué opinión tenés de la reforma y si pensás que hay temas pendientes, temas que quedaron afuera o temas que quedaron vacantes o alguna omisión constitucional que todavía esté presente? A ver, si yo no soy constitucionalista, pero siempre me gustó mucho más el sistema parlamentarista. Creo que Zaffaroni lo decía. ¿No? El sistema parlamentarista me parece más equilibrado. Pero lo cierto es que hoy por hoy las cuestiones que se puedan hablar de la Constitución están un poco digregadas, porque en la movida del neoconstitucionalismo, que implica, por un lado, la diversificación normativa, porque al abrirse a los pactos, ahí tenés una Constitución viva y abierta, y la otra, la reformulación de los principios, ¿no? Constitucionales. Esto hace que la Constitución sea un ser vivo, ¿no? No tan rígido. Más que nada, lo que puede quedar firme es el modelo y ciertas cláusulas por defecto de los derechos y garantías. Bien. Pero lo cierto es que hoy nosotros tenemos un sistema constitucional muy, muy vigente, muy vivo, muy actualizado y que incluso nuestra sumisión ya consolidada a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y a las opiniones, también me parece que eso hace que sea muy dinámico el sistema constitucional y ya en cierto modo se haya ido un poco de las manos, ¿no? Hoy me parece, no sé si hay margen para volver a modificar ciertas cosas de la Constitución sobre la base de esta apertura normativa y de principios, sobre todo, de interpretativos. Claro, pues ya tiene vida propia. Entonces ya hemos perdido el control de eso. Hablando del sistema constitucional, me interesa una opinión tuya porque, bueno, primero porque sos profesor en la Austral, uno de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo a integrar la Corte es decano de la Facultad de Derecho, García Mansilla. Primero, ¿qué opinión tenés de él? Y segundo, el otro candidato es penalista y siempre se habla de esto o se pondera la actividad jurisdiccional en materia penal y otros dicen, bueno, no, en realidad la Corte no tiene que intervenir en tema penal porque está la casación, la Corte... ¿Qué pensás de eso? Es un gran tema. Manuel García Mansilla, yo lo conozco de la universidad, de ser decano, de mucho trato, me parece que es un crack. Realmente creo que es una gran elección, porque es un jurista de recontranota. Y aparte es un tipo que está lejos de ser un académico de escritorio. Claro. Yo cuando lo conocí dije, este hombre sabe, este hombre tiene calle. Claro. ¿No? Porque uno piensa al decano del Austral y piensa que es un tipo que está ahí atrás. De laboratorio, claro. Nada que ver. Y es muy sólido y aparte es un jurista heterogéneo, o sea, es un jurista que conoce todas las disciplinas, es realmente muy, muy bueno y, o sea, es poco conocido, pero cuando lo conozcan, yo creo que cuando él sea juez de la Corte, vean sus fallos, la verdad que van a decir, sí, dimos con la persona. Y lo mismo de Ariel Lijo. Yo a Ariel Lijo lo conozco hace muchos años, litigo muchísimo en el fuero y sobre todo en su juzgado. Yo de él, lo hice en la nota para apoyarlo, celebro dos cosas. Primero y principal, que es algo que se habla poco, él es juez. O sea, hace mucho tiempo que la Corte no tiene un juez que es juez. Claro. Y eso es muy importante para la judicatura porque tiene que haber, la Corte es cabeza de poder y tiene que haber alguien que entienda los problemas de los judiciales. Claro. O sea, y no son pocos. Y aparte es un juez que a diferencia de lo que se escucha, tiene un juzgado que funciona muy bien. O sea, hoy de hecho hablaba con uno de sus secretarios y decía, ustedes son el único juzgado que cuando cita, o uno de los muy pocos, cuando cita indagatoria te cuenta el hecho.
frente a otros que te citan indagatoria y vos te enterás del expediente cuando te sentás ahí. Claro. Entonces me parece que esas son notas importantes. Y lo segundo, que es un juez valiente. Yo tuve muchos casos con él y la verdad que él tuvo decisiones muy valientes. Que es también una característica para ser juez. Que me parece que es fundamental, que se la banca realmente y creo que además de ser sólido técnicamente, de ser un tipo valiente, de ser un tipo derecho y de conocer el mundo judicial, me parece que es una... Y respecto a la temática de que sea penalista... A mí me parece que es muy saludable. Igual, de todos modos, está bien que haya un penalista en la Corte, pero para el cartel, porque piensen ustedes que en la Corte es cabeza de poder. Sí, no hay salas, claro. La Corte, las decisiones de la Corte son prácticamente igual que las leyes, porque tienen una fundamentación, pero ¿qué más da si no se pueden recurrir? Entonces, claro, lo que importa es lo que se decide. Y cada uno de ellos puede golpear la puerta y contratar o traer un letrado que sea penalista y que tenga una excelente pluma, como pasó ahora, porque el secretario de letrado que se incorporó, que es Diego Seitún, es un catedrático pero excelente, es buenísimo. Yo estudié con él, hicimos el doctorado juntos en Barcelona. Es brillante, 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 y la verdad que tener esa pluma es un lujo. Y cualquiera que esté en la Corte puede tener una pluma de lujo. O sea, claro, la parte los jueces no tienen que ser tecnócratas. Claro. Los jueces tienen que decidir las cosas. Para escribir tecnócratas levantás una piedra y hay 1000. Claro. Pero los jueces tienen que decidir las cosas de manera valiente. Por eso yo celebro que esté él. Las dos postulaciones. Exactamente. Mario, para cerrar, me interesa tu faceta como docente y me interesa si podemos ofrecerle a la audiencia porque siempre se habla de la educación pública. Bueno, yo también soy graduado de la UBA, así que recontra orgulloso, pero vos que conocés los dos sistemas, en la UBA y en este caso en la Austral, ¿qué ponderás de ambas instituciones respecto del proceso de enseñanza y de aprendizaje? Creo que son la UBA y la Austral. Yo en la UBA trabajé muchos años y después casi que me cansé en realidad por elección propia, porque uno tiene muchas actividades y hay que ir eligiendo. Y como yo después en la Austral accedí a la plaza de titular y es una plaza que me demanda mucho trabajo, yo tengo 2 materias en grado y en prácticamente todas las maestrías tengo materias. Tenemos doble sede, o sea, Pilar Capital, entonces yo me tengo que distribuir. Muy demandado. O sea, tengo un día por semana en Pilar, otro en Capital, realmente ya no me queda más tiempo. Igual asumí hace poco la dirección de una cátedra en la Facultad de Medicina, en la UBA, de Derecho y Medicina, que estamos empezando a implementarla. Vamos a trabajar temas de mala praxis, pero son 2 instituciones modelo. La verdad que la UBA, con su desorganización que todos conocemos, tiene una excelencia académica indiscutible y la verdad que es la meca en derecho penal. Están los grandes catedráticos, los grandes penalistas están ahí. Y después tiene, claro, una diversificación enorme. O sea, citando un profe que yo tenía en la facultad, es capaz de todo lo bueno y de todo lo malo. No puede pasar de todo ahí. Claro. Y lo cierto es que, bueno, o sea, pero claro, es una universidad pública, libre, abierta, entonces necesita mucho docente, con lo cual, pero hacen trabajo de investigación espectaculares. Hay cátedras, no sé, por ejemplo, la de Daniel Pastor, que hacen seminario permanente, escriben. Hay catedráticos, bueno, lo cito a Daniel porque me parece que es un tipo brillante, pero me parece que hay cátedras está Eugenio Serraveruz. Y la Austral es una universidad pequeña, nosotros somos muy pocos, pero muy ordenada y realmente de excelencia, porque para acceder a las plazas hay un reglamento muy estricto. Vos ya para acceder al primer escalón en la carrera docente, vos tenés que tener un doctorado terminado o tenés que demostrar que lo estás terminando. Después, para ir más para arriba, tenés que ser doctor sí o sí. Tenés que acreditar publicaciones, investigación, dirección de maestrías, de tesis. Entonces, muchísimas horas de clase. Entonces, es un procedimiento... Dedicación casi exclusiva. Sí, la verdad que nosotros trabajamos muy bien, somos un equipo muy chico, con mucha producción y realmente hacemos un montón de cosas. Yo, por ejemplo, además de trabajar en la maestría de penal y en el resto de las maestrías, dirijo la diplomatura en litigación, que trabajamos con el acusatorio, y dirijo la diplomatura en compliance, que es una diplomatura que es súper interesante, que la hacemos con el IAE en manera conjunta, es algo innovador, que se ve la cuestión de compliance desde esa doble perspectiva, del tema penal y del tema del management del IAE, y son propuestas innovadoras y la verdad que están muy bien. Te quiero hacer ahí una breve digresión respecto al compliance que me había quedado. Bueno, tenemos la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, pero ¿cómo ves, digamos, el impacto del compliance o el cumplimiento normativo en el sector privado, si se ha desarrollado efectivamente, y también si se puede trasladar, que de hecho
en gran parte del sector público nacional se ha hecho, trasladar el cumplimiento normativo al Estado. Sí. Nosotros estamos medio en pañales, ¿no? Porque a pesar que la 27401 implementó un sistema no mandatorio, sino más bien conveniente, ¿no? Se está empezando a practicar, pero a ver, yo tengo una cierta desconfianza todavía a la cuestión del compliance porque nosotros nos falta esa cultura general. Claro. ¿No? Siempre los cambios, la ley no puede establecer cambios Exacto. porque la ley lo manda, tienen que ser culturales. Y lo cierto es que en la medida que nosotros no tengamos un sistema general de compliance, o sea, obligatorio, va a ser difícil. O sea, ¿por qué? Porque vos estás estableciendo modelos de programas de cumplimiento solamente para los casos donde se requieren. Entonces, nosotros se requieren, sí, si vos necesitas contratar con el Estado o con una empresa que te lo requiera, pero si no te lo requiere, no. Y otra cosa que se habla muchas veces es el costo de eso, porque muchas veces en un país como el nuestro, claro, el costo, solo las grandes empresas quizás prefieren asumir el riesgo, ¿no? Claro. Entonces, y para el Estado claramente sería ideal. Lo que pasa que el Estado se autocontrole, bueno, eso lo viene haciendo y no con gran éxito. No está, claro, no está por eso no sé si puede trasladar el modelo directamente. Sí, o un modelo autónomo, digamos. Sí, pero habría que rediseñarlo para el Estado, claramente, porque el Estado lo conocemos, es un elefante blanco, ¿no? Claro. En muchas cosas. Bueno, Mario, interesantísimo. Le agradecemos la participación, tercer encuentro del ciclo de entrevistas. Un placer. Así enorme. que gracias por participar y estaremos seguramente compartiendo otras experiencias. Con todo gusto, Muchas todo gracias. gusto. Un placer. Gracias.